La tremenda corte 3 bajo el sugestivo título Amarguicidio se consolida como una obra que utiliza la risa no como un fin en sí mismo sino como un vehículo para explorar la descomposición lenta y silenciosa de la convivencia humana, transformando el espacio del tribunal en un escenario donde se exhiben, casi con crueldad cómica, las frustraciones acumuladas, los malentendidos enquistados y la incapacidad estructural de los individuos para aceptar su propia responsabilidad en los conflictos que generan, porque si bien el espectador llega esperando una sucesión de situaciones absurdas y diálogos chispeantes, pronto descubre que detrás de cada chiste hay una observación punzante sobre la forma en que la amargura se infiltra en la vida cotidiana hasta convertir cualquier desacuerdo en una batalla legal, moral y emocional, y en ese sentido Amarguicidio funciona como una sátira amarga en el mejor de los sentidos, una obra que hace reír mientras incomoda, que entretiene mientras señala con el dedo sin necesidad de moralizar explícitamente. Desde la primera escena queda claro que esta tercera entrega no pretende repetir mecánicamente la fórmula de las anteriores, sino profundizar en ella, densificar su significado, porque el conflicto inicial, aparentemente trivial, se presenta ya cargado de una tensión subyacente que va más allá del hecho concreto que se juzga, como si el verdadero delito no fuera el que figura en el expediente sino el desgaste emocional acumulado entre los personajes, y esa elección narrativa es clave para entender Amarguicidio como un comentario sobre la sociedad, donde muchas veces los sistemas formales de justicia se ven desbordados por problemas que en realidad tienen raíces emocionales, culturales o comunicativas. El Tribunal de la Tremenda Corte vuelve a ser ese espacio paradójico donde reina el desorden bajo la apariencia de orden, y en Amarguicidio esa paradoja se intensifica, porque cada intento de clarificar los hechos solo sirve para enredarlos aún más. Cada pregunta genera nuevas contradicciones y cada testimonio abre una grieta adicional en la ya frágil noción de verdad, y el humor surge precisamente de esa imposibilidad de llegar a una conclusión clara, de ese baile constante entre la lógica y el absurdo que refleja, de manera exagerada pero reconocible, la experiencia de cualquiera que haya intentado resolver un conflicto en un entorno burocrático o institucional. Uno de los aspectos más interesantes de esta obra es cómo la amargura se manifiesta no solo en lo que los personajes dicen sino en cómo lo dicen, en los tonos, en las interrupciones, en las insistencias obsesivas sobre detalles irrelevantes. Y la Tremenda Corte 3 explota magistralmente esa dimensión del lenguaje, mostrando cómo las palabras pueden convertirse en instrumentos de agresión pasiva, en mecanismos de defensa o en excusas para no enfrentar el fondo del problema, y esa atención al lenguaje convierte cada escena en un pequeño estudio sobre la comunicación fallida, sobre la tendencia humana a hablar mucho y escuchar poco. Comparada con otras comedias judiciales, Amarguicidio destaca por su capacidad para sostener un equilibrio delicado entre el humor inmediato y la reflexión a largo plazo, porque aunque cada escena funciona de manera autónoma como generadora de risa, el conjunto construye una atmósfera de desencanto que se va intensificando progresivamente, como si el espectador fuera consciente, incluso sin que se le diga explícitamente, de que no habrá una resolución plenamente satisfactoria, de que la amargura que da título a la obra no se disuelve con una sentencia ni con un castigo, sino que persiste como un residuo emocional que seguirá contaminando las relaciones entre los personajes. La figura del juez adquiere en esta entrega una relevancia particular, no tanto por su autoridad efectiva sino por su impotencia creciente, porque en Amarguicidio el juez parece atrapado entre la necesidad de mantener el orden y la evidencia de que ese orden es en gran medida una ficción, y esa tensión interna del personaje añade una dimensión casi existencial a la comedia, convirtiéndolo en una figura que no solo administra justicia sino que encarna la frustración de quien intenta imponer racionalidad en un entorno dominado por la irracionalidad emocional. A lo largo de la obra, los acusados y testigos se suceden aportando versiones cada vez más contradictorias, y lejos de aclarar el caso, esas versiones lo oscurecen, generando una acumulación de discursos que se anulan entre sí, y ese recurso narrativo no es gratuito, porque refleja una realidad social donde la multiplicidad de perspectivas no siempre conduce a una comprensión más profunda, sino que a veces solo refuerza la confusión y la polarización, especialmente cuando cada perspectiva está teñida por el resentimiento y la necesidad de autojustificación. Desde una mirada más personal, resulta difícil no reconocer en Amarguicidio ecos de situaciones vividas, de discusiones que empiezan por una nimiedad y terminan convirtiéndose en conflictos mayores precisamente porque nadie está dispuesto a dar el primer paso hacia la conciliación. Y esa identificación con lo que ocurre en escena es lo que convierte a la Tremenda Corte 3 en una obra que trasciende su contexto cultural específico,
Porque aunque el humor y los modismos puedan ser locales, la dinámica de la amargura es universal, y todos, en algún momento, hemos sido partícipes de ese proceso de escalada emocional que la obra retrata con tanta ironía. En términos de estructura, Amarguicidio se apoya en la repetición como recurso cómico y crítico, repitiendo patrones de comportamiento, malentendidos y discusiones que parecen no llevar a ninguna parte. Y esa repetición genera risa precisamente porque el espectador anticipa el desastre, sabe que cada intento de aclaración fracasará, y sin embargo no puede dejar de mirar. Atrapado por la lógica interna del absurdo, una lógica que, paradójicamente, resulta muy familiar. Comparada con las entregas anteriores, esta tercera parte se siente más oscura en su trasfondo. No porque abandone el humor, sino porque lo utiliza para señalar una realidad más incómoda. Una sensación de desgaste colectivo, de cansancio social. Como si la risa fuera una forma de resistencia frente a una realidad que ya no se puede cambiar fácilmente. Y esa tonalidad más amarga es coherente con el título, que no es solo un juego de palabras sino una declaración de intenciones. La puesta en escena, sobria y funcional, refuerza esta lectura, porque al evitar excesos visuales permite que el foco permanezca en los personajes y en sus interacciones, en las miradas, en los silencios incómodos y en las explosiones verbales, y ese minimalismo escénico convierte cada palabra en un elemento cargado de significado, subrayando la importancia del discurso en la construcción del conflicto. El humor de Amarguicidio no busca la carcajada fácil sino la risa sostenida. Esa risa que se mezcla con una sensación de reconocimiento y que, al terminar la obra, deja un pozo reflexivo, una pregunta incómoda sobre cuántos de esos conflictos podrían evitarse con un poco más de empatía y menos orgullo. Y esa es quizás la mayor virtud de la tremenda Corte 3, su capacidad para divertir sin trivializar, para criticar sin sermonear y para retratar la amargura humana sin perder de vista su dimensión profundamente cómica. El final de Amarguicidio, coherente con todo lo anterior, no ofrece una catarsis completa. Y lejos de ser una debilidad, esa falta de cierre absoluto refuerza el mensaje central de la obra, porque la amargura, como fenómeno humano, rara vez se resuelve de manera limpia. Y el hecho de que el espectador salga con una sensación de risa mezclada con incomodidad es una prueba de la eficacia del relato. En definitiva, La tremenda Corte 3 Amarguicidio es una obra que confirma la vigencia de la comedia como herramienta de análisis social, una pieza que utiliza el absurdo para hablar de realidades muy concretas y que, bajo su apariencia ligera, esconde una reflexión profunda sobre la comunicación, el resentimiento y la dificultad de convivir, y al hacerlo logra algo que pocas comedias consiguen, que el espectador se ría de los personajes mientras se reconoce en ellos, aceptando, aunque sea por un instante, que la amargura que se juzga en el tribunal no es ajena, sino parte inseparable de la condición humana.